Vamos ahora a centrarnos en algunos aspectos claves para la evaluación de la comunicación y el lenguaje en los niños. Si bien la evaluación específica sobre comunicación y lenguaje queda en manos de los fonoaudiólogos, los logopedas o profesionales especializados, la mayoría de las baterías de evaluación neuropsicológicas contemplan un apartado para la evaluación del lenguaje, porque se entiende al lenguaje como un proceso neuropsicológico más, pero además el lenguaje engloba un conjunto de aspectos que hacen a las habilidades o a los procesos neuropsicológicos también. Pero como punto de partida debemos tener en cuenta algunos aspectos que son importantes a la hora de evaluar la habilidad lingüística y fundamentalmente de un niño, que es una persona en desarrollo, donde el contexto, determinadas normas y pautas culturales, determinadas normas sociales, sumadas al sustrato neurobiológico y a la predisposición o la programación genética, hacen que en este niño determinado el desarrollo del lenguaje esté influenciado por mucho más que procesos de ingreso, procesamiento y salida de información. Otro de los aspectos que debemos tener en cuenta, sobre todo cuando evaluamos al niño, que cada niño es un ser único, con una historia propia y con un desarrollo del lenguaje que, si bien debería cumplir las pautas estipuladas para el desarrollo típico, tiene sus vertientes que es, hasta diría yo, obligación de quien evalúa tenerlas en cuenta y poder tener en cuenta en este niño que es sometido a una evaluación cuáles son sus fortalezas y cuáles son los desafíos que la vida le impuso al momento de desarrollar su comunicación y su lenguaje. Entonces, en el proceso de evaluación, tenemos que tener en cuenta algunas preguntas que nos van a organizar sobre en qué consiste. Lo primero que debemos preguntarnos es ¿para qué vamos a evaluar las habilidades comunicativas y lingüísticas? Lo vamos a hacer con la mirada puesta en la detección de alguna anomalía o algún desvío en el desarrollo típico. Lo vamos a hacer porque está dando vuelta una presunción diagnóstica que debemos confirmar, o vamos a evaluar las habilidades comunicativas y lingüísticas con miras a la intervención específica o con miras a la intervención dentro de un plan general o dentro de un programa de educación específico. Una vez que definimos esto, vamos a tener en cuenta dónde vamos a poner la mirada y qué aspectos vamos a valorar o no. A todo esto también tenemos que tener en cuenta una segunda pregunta, que es ¿qué evaluar? Nosotros ya sabemos para qué, pero ¿qué vamos a evaluar? Para saber qué evaluar debemos tener información previa que generalmente la brinda la familia, la brinda el propio niño y la brinda la escuela por intermedio de sus directivos, de su equipo pedagógico y de sus docentes. Y además tenemos que tener en cuenta qué dimensiones de la comunicación y del lenguaje vamos a evaluar. Esto es, tengo que tener presente qué es lo que voy a observar y dónde voy a indagar. ¿Qué aspecto de la comunicación es el que más me interesa? Me interesa ver si hay intencionalidad, si hay intención, si hay una propuesta sígnica desde la comunicación y qué aspecto del lenguaje me interesa evaluar. Me interesa evaluar todos sus aspectos, me interesa evaluar solo la dimensión forma, me interesa tener una visión global, me interesa saber el nivel de vocabulario que tiene el niño, me interesa saber cuál es su procesamiento del lenguaje en tanto y en cuanto a habilidades metalingüísticas. Todo esto yo lo tengo que saber antes de iniciar el proceso de evaluación. Y otra de las cuestiones a tener en cuenta es cómo voy a evaluar. Hay distintos modos de evaluar. Hay algunos que son específicos, que se hacen mediante procedimientos estandarizados. Este tipo de evaluación me permite
obtener datos y establecer una evaluación cuantitativa que me va a dar un perfil y me va a dar un número y me va a dar un nivel de registro que después me va a permitir compararlo más adelante en el transcurso del desarrollo del niño o en el transcurso de la evaluación o en el transcurso del proceso terapéutico si es que diseñamos alguno. Pero hay otro tipo de procedimientos que también son muy útiles para evaluar la comunicación y el lenguaje, que es el tipo de evaluación cualitativa, que me lo dan los registros, los reportes de la familia, que me lo dan los procesos observacionales que como evaluador hago frente al niño. Y además hay otro tipo de información que es muy importante también y que es complementaria de los procedimientos antes descritos, que es la evaluación conductual. ¿Cómo es este niño en tanto su comunicación como conducta comunicativa? ¿Cómo se desempeña en el uno a uno y cómo se desempeña en un grupo de pares y cómo se desempeña en su núcleo familiar? ¿Cómo varía o no sus habilidades lingüísticas y comunicativas? Una vez realizados estos primeros pasos de la evaluación, tengo que ser capaz de obtener conclusiones de esta evaluación. Entonces, en función de lo que me propuse evaluar, de cómo lo hice, de las pruebas que utilicé y de los procesos que tuve en cuenta, voy a poder tener un diagnóstico diferencial, si lo amerita. Voy a poder tener un diagnóstico funcional. El diagnóstico funcional me va a dar un perfil lingüístico y comunicativo. Y además voy a tener, si es necesario elaborarlo, algunas pautas que me van a brindar los datos de la evaluación para elaborar un plan de intervención específico pensado en forma particular en este niño, partiendo de sus fortalezas y tomándolas como punto inicial para trabajar sobre aquellos desafíos que su comunicación y su lenguaje requieren. Toda esta información yo tengo que poder elaborarla, pensarla, editarla y transmitirla. ¿De qué modo? Mediante un informe que generalmente es escrito, donde se registra aquello que observé y si pude realizar una evaluación cuantitativa, poder mostrar los resultados, acordarlos y ubicarlos dentro de una media, por encima o por debajo, en un percentil determinado, si las baterías que apliqué me lo permiten, pero además la evaluación cualitativa, que no me va a dar estos resultados tan tajantes, sí me van a dar un perfil y me van a permitir comentar a su familia dónde el niño se está desenvolviendo y hacia dónde apunta y cuál es el nivel de comunicación que en función de la información recopilada yo pude determinar. Todo esto es conveniente que se hable con su familia y que se brinde una entrevista devolutiva, donde la devolución va a consistir en comentar aquello que observé, en escuchar el proceso que la familia hizo de esta instancia evaluatoria y en juntos poder determinar cuáles son los pasos a seguir, sin olvidarnos que la comunicación y el lenguaje son aspectos, son habilidades que se desarrollan en comunidad. Son habilidades que pueden ser entrenadas, pero que uno ve el desempeño del niño cuando se desenvuelve en los ámbitos donde frecuenta. Los ámbitos que frecuenta un niño son principalmente su familia y en una segunda instancia la entidad escolar. Por lo tanto, es muy importante que el núcleo familiar cercano, ampliado y el núcleo escolar conozcan lo que uno evaluó, las dificultades del niño y conozcan las fortalezas y que juntos se pueda elaborar un programa de acción donde el sistema comunicativo que prevalezca en la interacción con este niño sea el que el niño domina. En la evaluación lingüística no específica, digamos, la que no realiza un fonoaudiólogo, es necesario tener en cuenta algunos aspectos si queremos dar cuenta de qué pasa en el desarrollo de la comunicación o qué pasa en esta instancia comunicativa del niño que tengo frente. Nosotros en la observación comunicacional podemos observar qué elementos no verbales el niño usa. Con elementos no verbales me refiero a cómo manifiesta sus estados mentales básicos, alegría, enojo, sus estados fisiológicos, sueño, hambre, cansancio, lo hace de modo corporal,
¿Lo hace de modo facial? ¿Emite expresiones faciales que denotan desagrado? ¿Se dirige hacia el adulto? ¿No mira al adulto? ¿Lo mira para expresar sus estados de disconfort? ¿Lo convoca para manifestar estados de confort? ¿Qué elementos verbales utiliza? ¿Solamente se maneja con sonidos que no puedo atribuir a ningún fonema de la lengua? ¿Emite fonemas correspondientes a la lengua? ¿Emite sílabas? ¿Emite palabras? ¿Utiliza el gesto de señalamiento con función protoimperativa, aquella que nos permitía darnos cuenta que el niño señala para pedir? ¿Lo hace con función protodeclarativa, aquella función que nos permite darnos cuenta que el niño señala para mostrar o para compartir el interés con el adulto? No utiliza el gesto, pero establece con la mirada alguna especie de triangulación entre el objeto que desea y el adulto, que tomaría las veces de agente porque es quien puede manipular el objeto para entregárselo. Otra de las posibilidades para establecer una observación comunicacional, fundamentalmente dentro del ámbito familiar, es el análisis de pequeños videos que uno puede pedir a la familia, que en una situación común y frecuente, como puede ser la cena, el almuerzo, la hora del baño, la hora del sueño, se haga un registro de no más de 3 minutos para ver qué pasa en esa familia, cómo los adultos se dirigen al niño, cómo el niño se dirige a los adultos, si hay un contacto visual inmerso en la comunicación o si es necesario enseñárselos más adelante. Recordemos que la comunicación se da en un entorno y que el entorno primario es donde se debería desarrollar las pautas comunicativas. Y tenemos que tener en cuenta el reporte de la figura de crianza, de esta mamá, de este papá, que está todos los días frente al niño y que nos puede dar información de cómo el niño se desenvuelve en distintos aspectos de la vida diaria. Y además es importante tomar un registro de cómo es la historia comunicacional de ese niño y de esa familia. En esa familia existen alteraciones de la comunicación reportadas, por ejemplo, por los abuelos del niño en relación a los padres. Existen dificultades lingüísticas asociadas a la comunicación. Todo esto nos lo da la historia comunicacional, personal y familiar que podemos nosotros registrar a partir de una charla, de una anamnesis inicial con los padres del niño. Podemos, en aquellos niños que hablan, establecer una muestra del lenguaje. ¿Cómo sería una muestra del lenguaje? La muestra del lenguaje tiene que tener en cuenta 3 aspectos. Uno, cómo se maneja el niño en el lenguaje espontáneo. En el lenguaje espontáneo, en una situación de diálogo donde no hay un objeto que acapare su atención impuesto por el evaluador. Pero también tenemos que registrar cómo es la muestra del lenguaje del niño frente a un estímulo visual que puede ser un libro, puede ser una lámina, puede ser un muñeco al que haya que describir o sobre el que haya que comentar algo. Muchas veces los niños con dificultades de lenguaje tienen una muestra o dan una muestra del lenguaje mucho más organizada cuando media un objeto sobre el cual focalizar la atención. También es importante registrar la muestra del lenguaje en una situación familiar o en la interacción del padre y la madre con el niño. Todos estos registros nos van a permitir dar cuenta de qué sonidos el niño utiliza, de qué modo se comunica, estructura frases, lo hace mediante palabras, respeta los tiempos conversacionales, no respeta los turnos, sabe que su momento para hablar requiere de la atención de los demás, habla cuando lo considera sin respetar el punto de vista del otro. Todos estos son aspectos que nos llevan a obtener información en relación al desarrollo de la comunicación y el lenguaje. Existen también baterías y pruebas específicas para medir y cuantificar algunos aspectos específicos del lenguaje. Vamos a nombrar solo algunas, hay muchas. Yo lo que hice fue tener en cuenta algunas representativas de los aspectos que se quieren evaluar. Es así como existen los inventarios comunicativos MacArthur, que consisten en inventarios que deben ser completados por la madre o el padre del niño o ambos, y donde se da cuenta del nivel de comunicación reportado por los padres del niño. O sea, esto es un inventario que se entrega a los padres del niño.
Una vez obtenidos los datos, a nosotros nos es posible identificar cómo es el desempeño del niño pequeño en cuanto a habilidades comunicativas en relación a lo esperable para un niño con su edad cronológica con desarrollo típico. Existe otro test, el test de vocabulario por imágenes de Peabody, que lo que me permite determinar es el nivel de vocabulario que un niño tiene. Este es un test que comienza a evaluarse a partir de los 2 años de desarrollo típico y que me da una idea de una edad lingüística aproximada y me da un perfil de desempeño que permite establecer un nivel de vocabulario receptivo y tener un parámetro cuantitativo del desempeño en este aspecto del niño, el desempeño lingüístico del niño. Existen otras pruebas que son unas pruebas más de cribaje, de testeo, como la prueba del lenguaje oral de Navarra. Esta es una prueba que evalúa las distintas dimensiones, forma, contenido y uso o función en función de las distintas edades de los niños. Va desde los 3 a los 6 años. Cada edad tiene una subbatería que va pasando por las distintas dimensiones, lo que permite es determinar si el desempeño en determinada dimensión está acorde a su edad, si necesita mejorar o si presenta un franco retraso. Esta prueba es el puntapié inicial para establecer una profundización diagnóstica en el caso de que se detecte necesita mejorar o retraso en alguna de las dimensiones. Existen otros test, como es el test de Illinois, conocido como el ITPA, que lo que hace es hacer un análisis mucho más exhaustivo, teniendo en cuenta los distintos niveles de procesamiento lingüístico. Entonces, evalúa cómo ingresa la información, los niveles de procesamiento y algunas habilidades que tienen que ver con cómo la persona se expresa. Es una batería amplia, muy utilizada, pero que en sí misma no nos va a dar un perfil específico del lenguaje, nos va a dar un perfil psicolingüístico. Debería ser complementada con otras baterías específicas si lo que yo quiero hacer es una evaluación un poco más amplia de las habilidades lingüísticas. Y hay otras baterías específicas. Tomo como ejemplo el test de desarrollo morfosintáctico de Aguado, que lo que permite determinar es el nivel de desarrollo de la morfosintaxis en el niño. Y existen otras baterías que evalúan otros aspectos, el fonológico específicamente, el semántico y pragmático específicamente. Y además hay una serie de registros que permiten determinar en determinada edad del desarrollo cómo es el desempeño del niño en determinados aspectos. Lo que debemos recordar al estudiar el lenguaje es que más allá de que el lenguaje represente, como habíamos dicho anteriormente, estados mentales, y es la forma por excelencia que tenemos los humanos para comunicarnos, el lenguaje es un medio, es un instrumento, pero no define a la persona en sí mismo. La persona trasciende al lenguaje. Es por eso que al momento de evaluar las habilidades lingüísticas y comunicativas fundamentalmente de un niño, debemos recordar que este niño es mucho más que el lenguaje que estamos evaluando, por lo que debemos entenderlo y comprenderlo como un niño con todas las potencialidades y con todas las fortalezas que al momento presenta. De esta forma, nuestra evaluación va a ser pensada en la persona y los criterios de intervención van a ser tomando los registros y los datos que nos da la evaluación, pero teniendo en cuenta el estado actual del niño con sus fortalezas, para poder centrarnos en ellas y así poder desarrollar una intervención oportuna, idónea y atendiendo al niño en su totalidad.